Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Ahí está Jesús y Nicodemo, ¿no? Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, las personas de pronto nuevas que no entran en contexto, Señor, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Y le dice, hay que nacer de nuevo. Él dice, ¿cómo así? Si yo ya mido unos 70, peso 90 kilos, volver a entrar en el vientre de mi mamá, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y eso qué o qué? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí ya Jesús está hablando que hay planos, que hay un mundo espiritual, como usted lo quiera llamar. Dios es espíritu. Por eso Él en nosotros creó un espíritu, porque Dios no se puede conectar con nuestra alma. En nuestra alma están los sentimientos, las emociones, el intelecto, y el alma es cambiante. Hoy quiero a una persona, mañana no. Hoy quiero terminar una carrera, mañana no. Hoy quiero ir a servirle a Dios en la célula, mañana no. Hoy quiero comerme el mundo y predicarle a todo el mundo, valga la redundancia, mañana no. Hoy quiero ser el mejor papá, la mejor esposa, mañana no. Porque por años la iglesia en general y les hablo en tercera persona del plural porque me incluyo, y muchas de las cosas que hoy les voy a hablar, yo mismo las he hecho. Pero Dios ha venido llevando en este tiempo a la iglesia a empezar a despertar. No son tiempos fáciles, iglesia. Usted mira la calle y mire todo como está. Los principios, la moralidad, sacándola fuera de las aulas, normalizando todo. Guerras, costo de vida alto, violencia, muerte, hijos matando a los padres. Esto no es un tiempo fácil, iglesia. Pero ¿qué está haciendo la iglesia de Dios? Iglesia me incluye y lo incluye a usted. Que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, pero la iglesia somos nosotros. Y la iglesia almática en emociones, en cosas, no va a lograr mucho porque Jesús habla de un ámbito espiritual. Y lo espiritual es tan real que sin darnos cuenta lo vivimos a diario, solo que inconscientemente. Todavía hay gente que ve pasar un gato negro por el frente, ¡ay!, se persigna. Hay gente que no te pasa por debajo de una escalera. Si le está yendo mal en el negocio, todavía hay cristianos, creyentes que compran la ruda y se la ponen en la oreja. Los 7 aromas, eso causa risa, ¿verdad? Estamos tan almáticos que no nos hacemos adelante porque la Biblia dice que en los primeros puestos se sientan los fariseos. Mire las sillas de adelante. Son pequeñas cosas que, aunque parecen graciosas, realmente muestran qué problema hay hacerse adelante. La gente le teme hacerse adelante. No es que me cae la baba del predicador, mejor más unción. Se va llena del bálsamo. Pero entonces tenemos ese tipo de cosas que nos mueven en el alma. Hay que ir a dar una célula. El Señor me tiene que confirmar, el Señor me ha dicho que no, que allá no. Pero sí le dijo que fuera a meter al concierto que iba por allá, ¿verdad? Una iglesia y hijos de Dios que necesitamos meternos en lo espiritual. Jesús dijo, si no se nace del espíritu y de carne. Y siempre que uno habla de carnalidad, la gente lo lleva a sexo. No, si usted busca cuáles son los frutos de la carne, usted se va a dar cuenta que la parte sexual hace parte de la carne, pero no es todo. Mal genio, envidias, pleitos, contiendas, disensiones. Entonces no se aterre que porque aquel ve pornografía, listo, hay carnalidad. Pero usted con su carácter y su mal genio, en lugar de bendecir, lo que hace es rafagar, también. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esta introducción? Para que entendamos que por años, y más en esta época, la iglesia está muy suavecita, muy quieta, muy almática, y se necesita activar esa parte espiritual. Entonces, Jesús habló de una parte espiritual y la hay. Usted y yo sabemos que la hay porque usted y yo no hemos visto a Dios. Vemos su misericordia, vemos su gracia, vemos su gloria, pero Dios es espíritu. Y si la parte espiritual nuestra no se eleva, Dios no se va a poder comunicar con nosotros. ¿Por qué Dios nos creó un espíritu? Porque Él es espíritu.
y necesita tu espíritu para comunicarse. ¿Qué pasa si usted conecta un cable positivo con el lado negativo? Estalla. Lo espiritual, dice la Biblia, se debe acomodar a lo espiritual. Ya dicho esto, quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 32. El becerro de oro. Esto es algo que usted lo conoce porque esto lo dan en películas todas las Semanas Santas. Usted hasta se lo sabe. Pero vamos a mirar qué Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Desde la parte que dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Contexto: Moisés, el elegido, el Señor lo llama, lo saca aparte. Moisés está en un asunto ahí con Dios, mano a mano, en intimidad con Dios, y el pueblo debe esperar lo que Dios va a hacer, les va a decir por medio de Moisés. Pero este pueblo comete un error que se comete hoy en día: ansiedad, afán y ya. Todo lo queremos ya. No, Moisés está tardando mucho. Estamos en la era de que todo es rápido, la era digital, todo lo queremos rápido. Y es tan así que el mercado lo sabe y te inventa todo rápido. Café instantáneo, chocolisto, comida rápida, relaciones rápidas. Usted hoy en día le dice a una persona que hay que esperar 1 o 2 años para que tengan relaciones sexuales después de casarse, y se le ríen en la cara. Los jóvenes de la universidad tienen que aguantar esa presión, los de los colegios, que todo lo queremos rápido. ¿Y qué tal se casen y no se entiendan en la intimidad cómo quedan? Eso es lo que la gente dice, todo lo queremos rápido. Llevo 5 años en la iglesia y Dios le hace el llamado a una persona que lleva 2 y me enojo, que es que yo llevo 5 años. Todo lo queremos rápido. El pueblo de Dios, la iglesia actual, no piensa a mediano y a largo plazo. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, esto. Padre, el jefe que se levantó contra mí, ahora en el nombre de Jesús, quémale los pelos, pero ya. Todo lo queremos ya, rápido. Y usted se da cuenta que la iglesia está como estaba el pueblo de Israel, por la manera en que oramos y hasta que predicamos. Hay algo que Dios nos quiere decir, como lo quería decir por medio de Moisés, pero era algo que iba a ser a largo plazo: la salvación. Todo hoy, ¿ha pensado usted en la salvación para su hijo, para su hija, para su familia? ¿O ya se nos olvidó que el creer en Dios incluye que proféticamente Jesús va a volver y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? Todo lo queremos ya. Entonces peco y rezo y empato, pero no pensamos a futuro. En Latinoamérica, si una persona monta un negocio, quiere ver resultados a los 6 meses. Los orientales, los japoneses, los coreanos empiezan a sacar ganancias después de 5 años. Por eso vengo a la iglesia por primera vez, levanto las manos, le empiezo a servir a Dios y tengo 6, 7, 8, 9 meses de dificultad. No, desde que me metí con Dios estoy peor. ¿Lo han escuchado o no? Yo estoy diciendo algo que no es. Mire, yo en semana tengo que hablar con más de 1000 personas a la semana, uno hace contacto. De esos 1500 son cristianos, que sean o no, de parte de Dios, Él lo sabrá. Pero uno entiende esto, todos lo queremos ya. Ay, no, yo llevo tiempo. 8 años duró mi mamá, 1,55 de estatura, orando por mí. Y entre más oraba, yo estaba peor. Le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque aunque no vio las cosas ahí, la iglesia cristiana no está pensando a largo plazo. Jesús va a venir. No sabemos si hoy, mañana o pasado mañana. Y lo que hacemos, lo hacemos pensando en el hoy, pero no a futuro. La Biblia dice que a cada uno se nos va a juzgar según nuestras obras. Pero como pensamos en el ahora, ¿has pensado alguna vez si nos vamos o no nos vamos con Jesús? Si llega mañana, el martes, el miércoles, el jueves. Porque el pueblo de Israel pensó en el ahora. Ay, no, eso se está tardando mucho. Y uno escucha a cristianos: ay, pero la hora nadie la sabrá. Claro, eso es verdad. ¿Por qué no vamos trabajando para que cuando eso pase, sea hoy, mañana, pasado mañana, en 1 año, en 10 años, en 20 años? ¿Por qué no vamos trabajando para que cuando eso pase nos coja bien? Mañana lo perdono. Ay, no, ahora que vaya hablo con mi esposa. ¿Y si es el último beso que le diste al salir? 14 niños salieron de su casa y le dieron un beso a sus papás. Varias profesoras salieron y le dieron un beso. Tal vez dejaron muchas cosas pendientes que pensaron que podrían hacer.
pero fue su último beso, fue su último abrazo, porque un loco decidió meterse con un arma, matar a su abuela y luego matar a esos niños. Tú y yo no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. ¿Qué estamos haciendo para eso, iglesia? Estamos como el pueblo de Israel, ya, afanados. ¿Y qué pasó por el afán? Todo es rápido. No aprendemos a esperar en Dios. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos, eso está demorando mucho. ¿Y qué brotó de este pueblo de Israel? Su naturaleza, no innata, naturaleza adquirida. Como hay dones innatos que nacemos con él. Ustedes saben, mi hijo juega fútbol y hay unos peladitos que desde 4 o 5 años uno los ve, hacen gambeta, regambeta, enganche, eso mejor dicho. Y uno dice, ese niño nació con eso. Mi hijo no nació con eso, pero él juega fútbol desde los 5 años, ahora tiene 14. Y ha ido adquiriendo esos talentos. El pueblo de Israel no tenía esa naturaleza. La adquirió en Egipto. Ojo, la adquirió en Egipto. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con boril e hizo de ellos un becerro de fundición. El pueblo de Israel, de tanto tiempo estar en Egipto, empezó a copiar y a adquirir costumbres de los egipcios. Y los egipcios adoraban dioses en cantidades. Para cada asunto tenían un dios. El dios de la fertilidad, el dios de la cosecha. Dioses con D minúscula, ¿no? Por donde usted quería tener. Y el pueblo de Israel adaptó esas costumbres, adquirió esas costumbres. Por eso cuando ellos vieron que Moisés se demoraba, dijo: hagámonos un Dios. Porque usted es lo que adquiere. Los nutricionistas dicen: nosotros somos lo que en esta barriguita, pan, hamburguesa, pizza. Estoy trabajando en ello. Comía un pan de 2000, ahora un pancito de 1000. Ahí vamos, de a poquito. Espiritualmente soy lo que me consumo. Mi entorno es muy importante. Lo que veo, lo que escucho. El pueblo de Israel estaba tan lógico, tan almático, tan natural, tan carnal. Hagamos lo que hacían en Egipto. ¿Sabe qué es lo peor? Que la Biblia dice que Dios puso gracia en el pueblo de Israel y los egipcios se despojaron de las joyas y de oro. Los historiadores dicen que aproximadamente más de 2000 burros cargados de oro salieron de Egipto. Y siempre lo he dicho y lo diré: la bendición es mucho más peligrosa que la crisis o el proceso, porque la bendición muchas veces termina apartándote de Dios, y la bendición que Dios les dio terminó siendo usada para hacer algo que le desagradaba completamente a Dios. Cuídate de que la bendición que pediste por años y Dios te dio, hoy en lugar de acercarte a Dios, nos esté alejando de Dios. Señor, un trabajo. Si el Señor le da el trabajo, les pregunta a uno: ¿y cómo vas en tu trabajo? Bien, ganando, ya pagué las deudas. ¿Cómo estás de oración? No me queda tiempo para orar. Milton, es que toda la semana madrugo, y para ir al culto el domingo también pues madrugo. Entonces yo no voy porque es que toda la semana madrugo y el domingo también toca. No, yo tengo que descansar. Si el Dios que te dio el trabajo no merece 2 horas de estar juntos y unánimes con sus hijos en la iglesia, entonces tú no mereces el trabajo que Él te dio. Yo conocía discípulos que se iban a dar células a los barrios más lejanos, a pie, en bicicleta, en moto, destartaladas, pero iban como yo. Y el Señor los bendijo, les acomodó sus finanzas y ahora tienen carro. ¿Ve qué pasó que no está en el culto? No, es que el carro lo tengo malo. ¿Y no hay buses? Bueno, que nos paguen la cuña después. No hay Didi, no hay Uber, no hay Waze. Le valgo hasta un pirata, pues. Pero entonces, los aretes de oro que los egipcios les dieron, eso era una bendición.
Y la bendición a veces se convierte en algo que va en contra de Dios. La hermana Ramona, fiel en los cultos, fiel en las vigilias, fiel en las alboradas, fiel en todas las cosas de Dios. La hermana Ramona compró una rifa y pegó 100 millones de pesos. No volvimos a ver a la hermana Ramona. Si hay alguna Ramona aquí, es solo un ejemplo, me disculpa. No estoy hablando de usted. Ve que la hermana Ramona por allá en Menga. ¿Cómo así? Sí. Ya las alboradas de ella son de 12 de la noche a 6 de la mañana, pero bailando salsa choque. ¿Cómo así? Sí. Ay, es que el dinero cambió a la hermana Ramona. No, la bendición lo que hace es sacar lo que realmente hay dentro de nosotros. Por eso cuando yo veo una persona que es bendecida y lo mira a uno por encima de los hombros, bueno, mirarme a mí por encima de los hombros es fácil. Yo digo, no supo administrar la bendición. Yo tengo eso como bandera y se lo enseño a mis discípulos. Ojo que la bendición es más peligrosa que la crisis. Usted en la crisis pide perdón, usted en la crisis se postra, usted en la crisis pide ayuda, usted en la crisis aguanta, usted en la crisis depende de Dios. Pero la bendición, ojo, dígale al que está al lado que la bendición no te aparte como apartó al pueblo de Israel. Ahora ya no hay tiempo para Dios porque estás muy ocupado, doctor. Ay, doctora, qué pena, no hay tiempo para las cosas de Dios. No, bueno, qué pena. Se nos olvida que Dios es el que había dado el oro. A ellos se les olvidó que Dios les había dado el oro. Ojo al versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mañana será fiesta ¿para quién? Y Aarón hace algo que hace la iglesia hoy en día y me incluyo. Legaliza el pecado, justifica el mal actuar delante de Dios. Hay un becerro, entonces lo acomoda y dice, es para Jehová. Ojo a esto, prendas de duro, cójase de ahí las agarraderas. No tienen, no son rimas. Usted puede venir a la iglesia, porque aquí no están hablando de personas que no creían en Dios. Era el pueblo de Dios, era un sacerdote de Dios y era gente creyente de Dios. Yo sé que aquí hay líderes que dan célula, gente que viene a la iglesia cada 8 días, gente que cree en Dios. Pero ser cristiano, ser un hijo de Dios va mucho más allá de esto. Este pueblo se dejó llevar por la naturaleza de Egipto, porque lo que ellos veían, eso adoptaron y eso hizo que su comunión con Dios se perdieran. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué escuchan en tu casa? Te levantas y lo primero que haces es darle gracias a Dios y orar o prender el celular. Te acuestas y lo último que haces es darle la gracia a Dios o es mirar tu celular. Yo no he venido aquí a fusilar a nadie porque yo mismo caí en eso. Les estoy hablando algo que Dios ha puesto porque la iglesia tiene que despertar. Nos cuesta estar 2 horas en el culto, pero hay un partido del Cali, del América, del Nacional y me gusta el fútbol. El partido empieza a las 4, termina a las 6 y hay que estar en el estadio a las 3 de la tarde. Llegamos a la casa a las 7 de la noche. 4 horas aguantando sol, agua, pisotones, gente con golpe de ala en el sobaco. No nos importa porque estamos apasionados. Pero si les pregunto, ¿con quién le puso los calzos? Piqué a Shakira, todos saben. Pero si les pregunto cuáles eran las características de la tribu de Judá, ¿quién era Tabita, Susana, Raquel, Débora, Ruth, Lea? Porque hoy la iglesia está interesada más en otras cosas que en lo espiritual. Porque el pueblo de Israel estaba queriendo llenar sus necesidades físicas, emocionales y almáticas, pero se alejaron de Dios. Y no está mal que usted vea televisión, pero usted no me puede decir que usted pasa 4 horas al día viendo Netflix y no es capaz de pasar media hora en intimidad con Dios. Costumbres adquiridas. La Biblia habla que tenemos que ir a predicar y hacer discípulos a todas las naciones. La Biblia habla que tenemos que estar en comunión con Dios para que cuando Él venga no nos quedemos. ¿Sabe qué pasa? Que hacemos lo que Aarón hacía. Nos escudamos en Jehová para tapar nuestras fallas. Ay, es un becerro, sí, en forma del dios Apis, que era el dios de la fertilidad, pero es para Jehová, ahí no hay nada de malo. Versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Ay, ay, ay.
Este regocijarse aquí es el verbo sahak, con G al final, S-A-H-A-H-A-G, S-A-H-A-G, que significa borrachera, orgías, caricias conyugales. El dios Apis era el dios de la fertilidad, y la manera de adorar que ellos habían visto en Egipto era que la gente se hacía al lado de esa imagen, se emborrachaba y habían orgías, habían cosas. Ha adquirido, apunten ahí para que lo monten al Facebook, en sus redes, pero sobre todo en su corazón. Me convierto en lo que adoro. Me convierto en lo que adoro. Lo que tú adoras, lo que tú amas, en eso te vas a convertir. A eso le vas a dar tu prioridad. Ahora ya sabes por qué tu cuerpo está cogiendo forma de N. Porque ahora Netflix. No estoy diciendo que sea malo, pero es que si usted le va a dedicar 4 horas a eso, ¿por qué no le puede dedicar media hora, 1 hora al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al que le dio para comprar el celular y pagar la cuenta? Ay, la iglesia no tiene tiempo. Ay, no, la iglesia no tiene. Ay, Milton, no voy a la iglesia porque no tengo plata. Milton, en Cali estamos tan mal, necesitamos un presidente que nos saque de pobres. Vean, el cuento de la pobreza, ni se le ocurra decirlo en una conversación íntima conmigo. Yo le creo cuando haya pobreza en esta ciudad, cuando una cantante con las mechas pintadas de azul venga y a su concierto vayan 100 personas. Pero vino una cantante donde sus palcos valían 13, 14 millones y habían 40,000 personas. Vaya así un sábado de la autopista norte a sur, lo invito, la suroriental, restaurantes, licoreras, nightclub llenos, que somos pobres para una cosa, pero guapachosos para otra. Y así estaba el pueblo de Israel, adaptando costumbres, levantando becerros, y no solo lo levantaban, lo adoraban, le daban su prioridad, lo que Dios les había dado se lo dieron a ellos. Me convierto en lo que adoro. Hay que cortar los becerros que nos están separando de Dios. Nos hacemos becerros. Hay gente que su carácter, hace mucho rato Dios le ha dicho, tienes que quitarlo. ¿Y sabe qué hacen? Lo levantan y lo adoran. No, así era mi abuela, así era mi mamá y así soy yo. Y yo soy así hasta el día que me muera. ¿Han escuchado o no han escuchado? Becerros, adorando su propio carácter. El becerro de la pobreza. Ay, Milton, yo quisiera, pero no tengo un peso. Es que soy tan pobre. Y esto era un pueblo que conocía de Dios. El becerro de la fornicación, del adulterio. Milton, no se sientan en esas consejerías. Milton, es que yo estoy saliendo con fulano porque es que mi esposo, a mí yo ya no me siento. Tenemos diferencias irreconciliables. No solo levantan becerro, sino que lo adoran, lo justifican como Aarón. El pasado a veces es un becerro. Vivimos anhelando el pasado. Levantamos el becerro, pero lo adoramos. ¿Cómo adoramos el pasado? Es que si usted supiera cuando yo era esto, cuando yo era lo otro. Y justificamos ese tipo de cosas. Hay becerros que hay que sacar de tu vida y de la mía. ¿Sabe qué pasa con los becerros? Alcanzan su madurez sexual entre los 9 y los 12 meses. El becerro es alborotado, viejo. Vaya, intente coger un becerro, a ver. Hay becerros que están interrumpiendo la comunión con Dios. ¿Por qué sí puedo pasar tantas horas en otras cosas y no en las cosas de Dios? El becerro de las excusas. Oiga, y es que hay unos que tienen el buril pero elegante para sacar ese becerro, ¿yo? Lo meten a uno a la máquina. Ay, yo no fui porque Milton está cayendo un aguacero. Ay, Milton, es que me llegó un familiar y usted viera. Ay, Milton, es que me invitaron a baby shower y la familia. Y usted le dice, sí, porque salimos a las 11, ¿por qué no va a las 11 el baby shower? Justificaciones. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual lo descuidamos. El pueblo de Israel descuidó lo espiritual y trató de llenar su necesidad de orientación con algo almático, carnal. Tu amante no va a llenar tu necesidad. La droga no va a llenar tu necesidad. ¿Sabe qué me decían a mí, Milton? ¿Por qué sigue drogándose? ¿Por qué sigue? Y yo levantaba el altar y lo adoraba, lo justificaba. Es que usted supiera la vida que me ha tocado a mí. ¿Y sabe cuál era la vida? Que a mi hermano le hicieran fiesta de grado y a mí no. Eso era el sufrimiento mío. Porque no solo levantamos becerros, sino que lo adoramos. La droga, el alcohol, la pornografía son becerros que nos alejan de Dios. El mal carácter, el temperamento. Mire,
Versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya Dios no dijo mi pueblo, dijo tu pueblo. O sea que ahí el patrón se enojó. Y cuando el patrón se enoja, la cosa se complica. Milton, pero usted nos viene a traer problemas. ¿Cuál es la solución? Versículo 20. Y tomó el becerro, Moisés llegó enojadísimo. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y se llegó enojado, tiró las tablas y las partió, lleno de celo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la actitud que usted y yo como iglesia tenemos que tomar. El pecado nos tiene que molestar, el pecado nos tiene que doler. La Biblia dice que después, cuando Pedro acaba de negar a Jesús 3 veces y canta el gallo, Pedro lloró amargamente. Una iglesia que consiente el pecado, un papá que consiente el pecado, una mamá que consiente el pecado, un líder que consiente el pecado, lo acaricia. Es una iglesia que difícilmente va a poder ver la gloria de Dios. Y no estoy hablando de condenar ni de señalar, porque yo les digo, yo mismo estoy luchando con becerros que le estoy entregando en el altar a Dios para los que los quemen el fuego del Espíritu Santo. Pero eso es lo que hay que hacer con los becerros. Moisés no dijo, tráigalo, lo despedazamos. ¿Sabe qué dijo Moisés? Tráigalo, lo quemamos. Porque los becerros en tu vida tienen que ser quemados con el fuego del Espíritu Santo y de ahí ya no se van a volver a levantar. Cuando usted y yo le decimos, Señor, coge este becerro y quémalo como lo quemó Moisés, el becerro desaparece. En el fuego. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. La drogadicción, la pornografía, el adulterio, la inmoralidad, tu pobreza, el cáncer. Cuando lo metemos en el fuego, se deshacen. Mire lo que dice, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Usted toma agua y yo tomamos agua. ¿Y eso por dónde sale? A la letrina. ¿Ustedes saben qué terminó la bendición de Jehová? El oro con que los bendijo en la letrina. Porque cuando yo no elevo mi parte espiritual a conectarme con Dios, las bendiciones tarde que temprano van a terminar allá. El ministerio que Dios te dio, la presa que Dios te dio, cuando descuidamos la parte espiritual, Milton, ¿y qué hay que hacer? Ya vamos a mirar. ¿Y por qué le dio a beber el agua? Por allá en número 5, creo que en número 5, 18 al 22, hablaba de un castigo de las aguas amargas. Cuando la mujer era sospechada que era infiel, le daban a tomar un agua que ella tenía que traer y el sacerdote oraba, era un agua amarga. Si la mujer se la tomaba y a las pocas horas se le inflamaba el vientre o le dolía el pie, era culpable. Entonces, esa toma de agua era síntoma o señal de que había habido una infidelidad. Cuando Moisés quema eso y se los hace tomar, es señal de que el pueblo había sido infiel. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Porque por allá las aguas amargas eran para la gente infiel. Antes era peor, la ordalía. ¿Sabe qué hacían? Si alguien se sospechaban que alguien había robado algo, lo metían en agua y contaban cierto número de minutos. Cuando lo sacaban, si la persona estaba muerta era culpable, si estaba viva era porque Dios lo había salvado. Eso se llamaba la ordalía. Eso era una práctica supuestamente para ejercer la justicia divina. O si no, lo cogían y lo ponían a coger un hierro caliente y le decían, tiene que aguantar 30 segundos. Si la persona aguantaba 29 era culpable. Yo que prendiendo la estufa de gas, suelto el encendedor, imagínense. Y Moisés quema esto, y mire, no solo quema y destruye, confronta, versículo 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Mire, Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, o sea, ay no, la culpa no es mía, usted conoce, usted los conoce. La culpa no es mía, usted sabe cómo es Milton, no aguanté. La culpa no es mía, yo no lo volví a servir a Dios por la iglesia. La culpa no es mía, yo me fui por esto y por lo otro. ¿Sabe qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo?
aviva el don de Dios, el fuego del Espíritu Santo que está en ti, la responsabilidad de ver la gloria de Dios, y que el fuego del Espíritu Santo se avive, no es mía, no es de la iglesia, es de cada uno de nosotros. Basta ya de justificarnos y pidámosle a Dios que el fuego de su Espíritu se encienda en nosotros. Juan 1:47 al 49. Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita y en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Necesito que venga rápidamente un Natanael aquí. Siéntese aquí, Natanael. Necesito que salga aquí un hermano, una hermana como con cuerpo de higuera, grandote. Parece un agente de la CIA con eje de radio y todo. A ver, usted es la higuera. Pues a Dios le da a todo el mundo lo que le toca según lo que ha hecho, ¿no? Entonces usted es Natanael, usted es la higuera y yo voy a ser de Jesús. Tápelo, tápelo, tápelo. Usted está ahí sentado. Yo soy Jesús. Yo paso y no lo miro, ni él me mira, no le hablo. Yo soy Jesús, yo me imagino que Jesús caminaba bacano, ¿no? Venga acá, Natanael. Jesús no habló con Natanael. Él le dice: ¿de dónde me viste? Y cuando estabas debajo de la higuera. Porque Jesús sabe todo lo que usted y yo hacemos. Natanael no estaba puliendo un becerro ahí con buril. Natanael tal vez estaba adorando a Dios. Sus pensamientos eran puros. Por eso cuando lo ve le dice: he allí un verdadero israelita en el que no hay mancha. ¿Qué va a decir Jesús de nosotros cuando le pidan referencias nuestras? ¿Qué va a decir de ti y de mí en estos momentos? He aquí la hermana Romelia, la que iba a todas las vigilias, pero a escondida fumaba cigarrillo. He aquí el hermano Ramón, que se sabía la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero nunca evangelizó a nadie. ¿Qué va a decir Jesús de nosotros el día que lo tengamos enfrente? ¿Qué va a decir? ¿Qué está diciendo Jesús en estos momentos? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién hablaba? De Jesús. ¿Sabe qué significa el Cordero? Mientras que el becerro es todo alborotado y todo brioso, el Cordero significa ternura, es dócil, simboliza inocencia, mansedumbre y pureza. ¿Sabe cómo te das cuenta que andas con becerros? Porque a toda hora no hay tiempo para las cosas de Dios. El culto no ha terminado, los nuevos van a salir y ya la gente está allá. Cuando es un momento tan importante, porque Dios dice que cuando hay fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Porque podemos pasar 6 horas frente a la pantalla, pero no 1 hora rendidos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual lo menospreciamos. Porque a lo espiritual no le estamos dando valor. Hay una iglesia que consume, hay una iglesia que asiste, hay una iglesia que sí, que viene, participa, pero no hay una iglesia con intimidad con Dios. Al ayuno fueran 100, pero quería haber 300, porque somos casi 1000. ¿Por qué nos cuesta ir a las alboradas? Porque lo espiritual lo despreciamos. El becerro está allí, despreciamos el Cordero. ¿Por qué queremos que nos vean danzar, predicar y cantar, pero no que nos vean en un grupo de intercesión? Qué fácil es cantar, qué fácil es predicar, qué fácil es dar una consejería. Y Dios me dijo: Milton, alma, espíritu, ¿qué? Llevo meses levantando mi tiempo de oración. Me ha costado, he llorado, he clamado. Pero cuando lo espiritual se conecta a lo espiritual, cambio el cordero por el becerro. Y cuando el becerro, que es Jesucristo, el cordero inmolado en la cruz del Calvario, es cambiado por el becerro, las cosas mejoran. Pongámonos en pie.